Los dedos del viejo curandero ciego se cerraron sobre su cuello de repente, como las ramas secas de un viejo roble. Antes de que ella pudiera exhalar una protesta o al menos apartarse, sonó un crujido seco y brusco. El cordón se rompió, clavándose por un instante en la piel y dejando un rastro ardiente. Ella se quedó helada, incapaz siquiera de gritar por el estupor que la invadía. En aquella casa de piedra, estrecha y con olor a romero, el tiempo parecía haberse ralentizado, convirtiéndose en una melaza espesa y pegajosa, y la única persona que podía ayudarla ahora parecía su verdugo. Don Anselmo arrojó las pesadas cuentas de ámbar al mismísimo infierno de la estufa de leña, sin siquiera girar la cabeza, como si pudiera ver las llamas. Pero en lugar del acogedor crepitar de la leña, ella escuchó un siseo furioso que le provocó un escalofrío helado por la espalda. En el aire se condensó al instante un olor pesado y asfixiante a podredumbre y agua estancada, del tipo que solo se encuentra en sótanos que no han visto la luz en décadas. Su corazón latía en algún lugar de su garganta. Aquel exquisito regalo, que ella había abrazado con tanto cuidado, ahora se retorcía en el fuego, y le parecía que junto a él se quemaban también pedazos de su propia alma. El anciano se quedó inmóvil. Sus ojos vacíos y blanquecinos estaban clavados directamente en ella, aunque sabía que él no podía ver ni un solo destello de la llama. El silencio en la habitación se volvió tan denso que costaba respirar, y las sombras de las esquinas comenzaron a arrastrarse lentamente hacia sus pies. Ella se llevó la mano a la clavícula quemada, sintiendo cómo la marca carmesí del cordón palpitaba al ritmo de su miedo primitivo. Y en ese momento, el curandero habló. Su voz era seca, como el susurro de las hojas muertas, pero en ella resonaba una certeza tan escalofriante que ella olvidó cómo respirar. 24 horas más, y tú. El aserradero despertaba antes que todo el pueblo. Incluso antes del amanecer, sobre San Tirso se alzaba el olor a madera fresca, agudo, resinoso, un poco dulce. Y ese olor era aquí tan habitual como el canto de los gallos o la niebla sobre el valle. El chirrido de la sierra comenzaba a las 5:30 y terminaba cuando el sol ya se inclinaba hacia el bosque. San Tirso vivía con ese horario desde hacía mucho tiempo. Tal vez, desde siempre. Carmen Costa iba al trabajo por la única calle asfaltada, sujetando el bolso en el hombro. El consultorio rural abría a las 8, pero ella llegaba a las 7:30. Una costumbre que no se podía explicar con lógica, simplemente así estaba más tranquila. 20 años. El título de enfermería a sus espaldas, una pequeña casa blanca con una cruz roja en la puerta. Esa era toda su biografía oficial, si se miraba desde fuera. Por dentro, había más. Había un sueño de algo más grande, que ni ella misma sabía nombrar con exactitud. No era la ciudad, ni el dinero, sino algo vivo, auténtico, suyo. Por las tardes, a veces se sentaba junto a la ventana y miraba cómo la carretera desaparecía tras la curva, hacia donde se iban los autobuses. Simplemente miraba, luego se levantaba e iba a cenar. Rosario, a esa hora, ya estaba trajinando en la cocina. Su madre era de esas mujeres a las que la vida no tanto rompe, sino que pule, quita lo sobrante y deja solo lo resistente. Su marido se fue cuando Carmen aún iba a la escuela, se fue en silencio y definitivamente, y Rosario no se puso a llorar ni a dar explicaciones. Crió a su hija sola, con el huerto, las gallinas, y vendiendo algunos pimientos y tomates en el mercado de abastos en otoño. Miraba a la gente con atención, con una atención casi indecente, y casi siempre acertaba en sus juicios. Carmen lo sabía, y precisamente por eso, a veces prefería no contarle nada a su madre. El aserradero estaba en las afueras del pueblo, donde terminaba el asfalto y empezaba el camino de tierra. Los hombres que trabajaban allí eran siempre los mismos. Paco, Lolo, los hermanos Silva, manos pesadas, conversaciones cortas. El viernes, una botella de vino para 3 junto a la caseta. Todo comprensible, todo habitual. Por eso, cuando a principios de septiembre apareció un nuevo ingeniero en el aserradero, el pueblo lo sintió antes de verlo. Héctor Vargas llegó de la ciudad, de Oviedo, 31 años. Camisa clara, zapatos nada adecuados para el barro. Hablaba claro, sin el acento arrastrado de la aldea. Mantenía la espalda recta y no entrecerraba los ojos por el sol, como si estuviera acostumbrado a otra luz. Los hombres del aserradero lo recibieron como se recibe a cualquier urbanita, con una cortesía indiferente que es peor que la abierta hostilidad. Trabaja, pues vale, no será de los nuestros. Carmen lo vio por casualidad. Él entró en el consultorio.
Al tercer día de su aparición en San Tirso, pidió algo para el dolor de cabeza. Una visita normal. Había 3 de esas al día. Pero él saludó, dijo su nombre, le preguntó cómo se llamaba ella. Y ese, ¿cómo te llamas? No sonó a cortesía, sino a una pregunta de verdad. Ella respondió. Él asintió. Cogió las pastillas y se fue. Carmen se quedó mirando la puerta cerrada durante 5 minutos. Luego cogió el bolígrafo e hizo una anotación en el registro. La letra le salió torcida. No bebía. Eso lo notó enseguida. El viernes, no se quedó con los hombres junto a la caseta. En la tienda de ultramarinos, compraba agua y pan. Para el pueblo, eso era casi una rareza que rozaba la sospecha, pero Carmen lo veía de otra manera. Mateo Blanco vivía a 2 casas de distancia, de baja estatura, de hombros anchos, siempre con algo en las manos. Un hacha, una tabla, un cubo. Amaba a Carmen desde el colegio, desde hacía tanto tiempo y de forma tan evidente que ya se había convertido en parte del paisaje, como el aserradero o la cruz del consultorio. Le arreglaba la valla a Rosario sin pedir nada a cambio. Cortaba leña cuando veía que la pila se vaciaba. Carmen decía, gracias, Mateo, y seguía a lo suyo. Él la miraba alejarse, y también seguía a lo suyo. Héctor empezó a pasarse por el consultorio con más frecuencia. Al principio otra vez por algún asunto, a sacarse una astilla, luego simplemente pasaba por allí. Carmen le daba volantes para análisis que él no necesitaba. Ponía cara seria, mientras él le contaba algo de Oviedo, del trabajo, de lo tranquilo que era aquello. Las conversaciones se hacían más largas imperceptiblemente, como se gana peso cuando cada día sumas un poquito. Rosario lo vio 2 veces. Una vez cuando él salía del consultorio, otra vez cuando se cruzaron en la tienda, le dio la mano, lo miró, asintió. Por la noche no le dijo nada a Carmen, solo se sirvió una taza de infusión y sostuvo la taza entre las manos más tiempo del habitual. Mateo vio cómo Héctor salía del consultorio sonriendo. Era la sonrisa normal de una persona normal después de una charla agradable, pero Mateo se detuvo en medio del camino y miró esa sonrisa más tiempo del necesario. Luego se cambió el tablón de un hombro al otro y se fue a casa. A mediados de octubre, Héctor le preguntó a Carmen si quería ir con él a Oviedo el fin de semana. ¿Solo para dar una vuelta? Habían abierto una cafetería buena. Lo dijo de pasada, como si preguntara por el tiempo. Precisamente por eso ella respondió que sí con la misma naturalidad, como si también hablara del tiempo. Por la noche no durmió, se quedó tumbada mirando al techo, donde la luz amarillenta de la farola dibujaba sombras lentas. Por la mañana, Rosario observó cómo su hija revisaba los jerseys, se probaba uno, lo volvía a colgar, se probaba otro. «Cuídate», dijo la madre cuando Carmen ya estaba en la puerta. Nada más, no le dijo, «ten cuidado», no le dijo, «no me fío de ese chico», solo, «cuídate». Carmen asintió y salió. Mateo la vio en la parada del autobús. Arreglada, con el pelo recogido, un bolso cruzado, no el que llevaba al trabajo. Él iba en dirección al aserradero, al que aún le quedaban 10 minutos de camino. El autobús de línea llegó, las puertas se abrieron, Carmen subió y ni siquiera miró atrás. Mateo se quedó parado un segundo, luego se dio la vuelta y siguió caminando. El olor a madera fresca ya flotaba sobre el pueblo. El aserradero estaba en marcha. La ciudad la recibió con olor a tubos de escape y a cebolla frita de algún bar de tapas, junto a la estación de autobuses. Carmen bajó y se detuvo en medio de la corriente de gente, que se movía a su alrededor con seguridad y rapidez, como el agua alrededor de una piedra. Héctor la esperaba a la salida. No en la parada, no en la taquilla, exactamente en la salida, como si supiera de antemano por qué puerta pasaría. Sonrió, le cogió el bolso, le dijo que estaba muy guapa. Ella se ajustó el cuello del abrigo y caminó a su lado. La cafetería era pequeña, pero de esas que no había en San Tirso ni se las esperaba. Mesitas con servilletas blancas dobladas en pico. La carta en unas tapas de cuero. Carmen la cogió y la estudió durante 3 minutos, aunque lo había leído todo en 30 segundos. Simplemente no sabía qué hacer con las manos. Héctor pidió él mismo, con naturalidad, sin mirar la carta, y esa tranquilidad de una persona para la que esos lugares son habituales, la tranquilizó un poco, y la incomodó a la vez. Cuando trajeron la cuenta, ella echó mano al bolso. Guarda eso», dijo él sin presionar, simplemente como un hecho, y cubrió la cuenta con la palma de la mano antes de que ella pudiera abrir el monedero. De camino al parque, le compró unas flores a una señora con un carrito, 3 crisantemos,
un poco mustios, claramente del reparto de la mañana. Se las tendió sin solemnidad, no como se entrega un ramo en un escenario, sino con un simple «ten». Carmen las cogió y sintió como los tallos le enfriaban ligeramente la mano. Pasearon mucho por el parque. Octubre ya había teñido las hojas de ese inquietante color cobrizo, que es hermoso exactamente durante una semana y luego empieza a pudrirse bajo los pies. Caminaban por el sendero, y él le preguntaba por el trabajo, por el pueblo, por lo que ella quería. No eran preguntas de cortesía, no eran para rellenar silencios, sino como si de verdad le interesara. Ella respondía primero con frases cortas, luego más largas, y de pronto se descubrió hablando de cosas que normalmente no decía en voz alta, de que el consultorio estaba bien, pero que a veces pensaba que todo podría ser distinto, de que por las tardes miraba cómo se iban los autobuses. Héctor escuchaba y no la interrumpía. Era una habilidad rara. Ella la valoró más tarde, cuando ya iba de camino a casa. Una vez, al pasar junto a un viejo edificio residencial con la fachada desconchada, ella le preguntó si su piso estaba muy lejos de allí. Lo preguntó así, de pasada, en medio de la conversación. Él respondió, «¿Qué va? No está lejos». Y de inmediato cambió a otra cosa. Le contó una historia sobre el trabajo. Cambió de tema con tanta facilidad y naturalidad que precisamente esa ligereza no le permitió a ella detenerse en ese momento. Apartó el pensamiento, para que estropear un buen día con sospechas, y se rió con su historia. En la estación de autobuses, él esperó a que anunciaran la salida. Luego la besó brevemente, pero no con prisa. Ella subió al autobús, encontró un asiento junto a la ventana y miró cómo él se quedaba en el andén despidiéndose con la mano. El autobús se puso en marcha. Carmen apoyó la cabeza en el cristal frío y volvió a casa con la sensación de alguien a quien de repente le han invitado a algo delicioso. Agradable y un poco desconcertante. Luego las semanas pasaron rápido, una tras otra. Héctor iba a San Tirso primero los fines de semana, y luego, a mediados de semana, también se quedaba a dormir. Rosario no decía nada, solo una noche retiró de la mesa la taza sobrante con una expresión que parecía toda una declaración de intenciones. La conversación tuvo lugar en noviembre. Carmen fregaba los platos. Su madre estaba sentada a la mesa, con un periódico, que no leía. «Él no te invita a su casa», dijo Rosario, sin levantar los ojos del papel. «Mamá», respondió Carmen, y abrió más el grifo. «No te presenta a sus amigos. Pone el teléfono móvil boca abajo». «Lo he visto. ¿Te fijas a propósito?» Yo me fijo en general», dijo la madre con calma. «Son cosas distintas». Carmen dejó el plato en el escurridor y lo hizo tintinear muy fuerte contra el de al lado. «Simplemente no quieres que me vaya bien», dijo, y sonó injusto incluso para ella misma, pero las palabras ya estaban dichas. Rosario dobló el periódico, se levantó y salió de la cocina. No dio un portazo, no añadió nada más. Aquello fue peor que si hubiera contestado. Al día siguiente, Mateo vino a arreglar la sección de la valla que se había torcido en septiembre. Trabajaba en silencio. El golpe del martillo, el crujido de la madera, a veces el tintineo de los clavos en la lata. Rosario le sacó una taza de café caliente. Él se lo agradeció, se lo bebió de pie y le devolvió la taza. No tenía prisa por irse, pero tampoco se invitaba a quedarse. Rosario lo vio alejarse hasta que dobló la esquina. Luego volvió a entrar en casa y cerró la puerta despacio. Mientras tanto, Héctor decía las palabras adecuadas. Sayarta las decía por la noche, cuando afuera estaba oscuro y en la habitación solo ardía una lámpara. Decía que la quería, que todo iría bien, que simplemente ahora era una época difícil en el trabajo, que había que esperar. Carmen escuchaba y elegía creer, no porque fuera tonta, sino porque la alternativa era incómoda. Habían pasado 2 meses desde aquel primer día en Oviedo. Héctor seguía sin invitarla a su casa, aunque sus encuentros se habían vuelto casi diarios. De boda no había hablado en absoluto, ni una sola indirecta. Cada vez que la conversación se acercaba a algo concreto, encontraba una excusa para desviarla. El trabajo, el cansancio, mejor ahora no. Carmen lo notaba y lo guardaba en la misma estantería donde ya descansaba la pregunta sobre el piso cerca del parque. A principios de diciembre, Mateo la pilló junto a la verja. Se detuvo y estrujó su gorra de lana entre las manos. «Carmen, he oído algo sobre ese Vargas», dijo, mirando no a ella, sino a algún punto del huerto. Los hombres del aserradero decían. «Mateo».
Ella agarró el pestillo de la verja. No te metas. Yo solo. No te metas, repitió ella con frialdad y entró en el patio. El pestillo hizo clic a sus espaldas. Mateo se quedó allí. Se volvió a poner la gorra y se fue a casa. ¿Qué decían exactamente los del aserradero? Se quedó flotando en el aire helado junto al vaho de su respiración. El sol de diciembre brillaba intensamente, pero sin calor, como una bombilla en una habitación fría. Carmen bajó del autobús y vio a Héctor enseguida. Estaba junto a la entrada del parque, levantó la mano y ella fue hacia él más rápido de lo que pretendía. El parque estaba casi vacío. Los caminos estaban cubiertos de gravilla gris, los bancos húmedos por la lluvia nocturna. Bajo los pies crujían las hojas pegadas al suelo, no las cobrizas de octubre, sino las ya oscuras de noviembre, casi negras. Caminaban y hablaban, y la conversación fluía con facilidad, como siempre fluía entre ellos en los días buenos. Héctor le contaba algo del aserradero, de los proveedores de la ciudad que confundían en los albaranes los metros cúbicos con los metros lineales. Carmen se reía. El aire olía a piedra mojada y a humo lejano. En algún lugar detrás de los árboles, alguien había quemado hojas. El día había resultado bueno, de esos días que no se recuerdan por los detalles, sino que dejan una sensación general. Tomaron café en un pequeño kiosco junto a la fuente. El café estaba muy caliente y demasiado dulce, y el vaso de cartón le calentaba las palmas a través de sus finas paredes. Luego siguieron paseando, y el sol ya se inclinaba hacia los tejados, y Carmen pensó que era hora de ir a coger el autobús. Entonces Héctor se detuvo y se metió la mano en el bolsillo del abrigo. «Toma», dijo, tendiéndole algo en la palma de la mano. Era un collar macizo y pesado, de ámbar oscuro, casi marrón, cuentas redondeadas en un cordón grueso. Carmen lo cogió. Pesaba más de lo que parecía. No era como el cristal ni como la madera, sino algo distinto, inusual, y el olor, apenas perceptible, pero inmediatamente desagradable, como a cera de iglesia mezclada con algo rancio, como salido de un baúl que hace tiempo que no se abre. Se acercó el collar a la cara, fingiendo que lo examinaba. «Precioso», dijo ella, y sonrió. Él no sabía que esa mañana había abierto el joyero de la cómoda del dormitorio y se había quedado mirando aquel collar durante mucho tiempo antes de cogerlo. El joyero no era suyo, pero el adorno parecía caro, oscuro, peculiar. Pensó que le quedaría bien, que a la chica le gustaría. Carmen no sabía nada de esto. Se abrochó el cordón al cuello y tocó las cuentas con los dedos, frías, apoyadas firmemente en sus clavículas. «Te queda bien», dijo él, y la miró con agrado. Ella volvió a sonreír y no volvió a pensar en el olor. No había motivo para estropear un buen día. En la estación, él la acompañó hasta el autobús, la besó y le dijo que la llamaría. Las puertas se cerraron. El autobús arrancó, y ella miró por la ventana hasta que él desapareció tras la esquina. La siguiente parada era a 7 minutos. Allí subía gente de las afueras. Las puertas se abrieron, entraron varias personas en el autobús y una última mujer. De unos 25 años, tal vez un poco más. Entró rápido, casi corriendo, como alguien que había corrido, y lo había logrado en el último segundo. El pecho le subía y bajaba, intentando recuperar el aliento, la bufanda ladeada, el pelo alborotado. Miró a un lado y a otro, y caminó hacia Carmen. Carmen notó algo extraño. La mujer aún no había llegado a ella, aún se abría paso entre los asientos, pero su mirada ya no estaba en el asiento libre a su lado, sino más abajo, en su cuello, en el collar, como si no caminara hacia el asiento, sino hacia él. La mujer se sentó, recuperó el aliento, se colocó la bufanda. «Qué frío hace hoy», dijo, y se volvió hacia Carmen con una leve sonrisa. La voz era agradable, de ciudad. «Sí», asintió Carmen. «¿Qué collar más bonito tiene?», dijo la mujer. Y en eso no había nada inusual, solo un cumplido de una compañera de viaje. Pero lo miraba tan fijamente que Carmen por un segundo se sintió como en un escaparate. «Gracias, me lo han regalado hoy», respondió Carmen. «Qué suerte tiene», dijo la mujer, y ladeó un poco la cabeza. «¿Me deja verlo? Me interesan las joyas. Simple curiosidad». Carmen se quitó el collar y se lo tendió. Una petición normal, nada del otro mundo. La gente en los autobuses habla de cualquier cosa. La mujer lo cogió con ambas manos. Los dedos se cerraron con fuerza y sostuvo las cuentas como no se sostiene una joya por curiosidad,
firmemente, inmóvil. Las miraba sin parpadear, y sus labios se movían de forma casi imperceptible. Luego levantó los ojos hacia Carmen, volvió a sonreír, un poco más ampliamente que antes, y se lo devolvió. Muy original, dijo. Seguro que es una pieza antigua. No lo sé, respondió Carmen, y cogió el collar. Llegaron a la siguiente parada casi en silencio. La mujer miraba por la ventana. Carmen volvió a abrocharse el collar. Luego la mujer se levantó y salió, sin despedirse. Simplemente se levantó y se fue, como uno se va, cuando no hay motivo para quedarse. Carmen la siguió con la mirada por la ventana. Caminaba por la acera con paso firme, sin mirar atrás. Y pensó, esta gente de ciudad es toda un poco rara. Luego sacó el teléfono y le escribió a su madre que ya iba de camino. Por la mañana se levantó, se lavó la cara y alcanzó el collar. Estaba sobre la mesita de noche, enroscado. Se lo abrochó al cuello sin pensar, como se abrocha uno lo habitual. Comió unos huevos fritos, se tomó un café, cogió el bolso y se fue al trabajo. El día empezó con normalidad. En el consultorio hubo 2 pacientes antes de comer. La atención de doña Pilar y una astilla de Javi, el del aserradero. Carmen tomó nota, curó, despidió. Después de comer, estaba revisando los historiales. La primera náusea. Llegó en silencio, como llega en silencio todo lo verdaderamente desagradable. Carmen pensó que había comido demasiado en el desayuno. Se levantó, dio unas vueltas por el despacho, abrió la ventana. El aire frío la ayudó un poco. 1 hora después, debilidad en las piernas. Se sentó y se quedó sentada, aunque tenía que ordenar el armario de las medicinas. Tenía la mente despejada, pero el cuerpo se había vuelto extraño, como de goma, y luego la vista. No de golpe, no como un destello, sino que lentamente, por los bordes, la oscuridad empezó a condensarse, como si alguien estuviera cerrando las cortinas con mucho cuidado por ambos lados. Carmen se levantó, agarrándose a la mesa, y miró a la ventana. Había luz. Estaba de pie en medio del consultorio, con la mano en el borde de la mesa, y entendía una cosa. Aquello no era cansancio, ni la tensión, ni había comido de más en el desayuno. Era otra cosa. Y empeoraba a cada minuto. La vela de la mesilla se consumía. La mecha flotaba en la cera derretida. El fuego temblaba con cada movimiento en la habitación, aunque nadie se movía mucho. Carmen estaba tumbada en la cama sobre la manta, con el collar al cuello y los ojos abiertos. La oscuridad en los bordes de su visión había retrocedido un poco durante la tarde, pero no se había ido. Estaba allí cerca, como está una persona a tus espaldas, a la que oyes, pero no ves. Rosario estaba sentada en la silla junto a la cama y sostenía la mano de su hija. No se la acariciaba, no hablaba, simplemente se la sujetaba con fuerza y firmeza, como se sujeta algo que se teme dejar caer. En la casa había silencio. Solo el reloj de pared marcaba el ritmo, y tras la ventana, de vez en cuando, crujía un árbol movido por el viento. El médico de guardia llegó pasadas las 10. Joven, con un maletín gastado que olía a goma y alcohol, examinó a Carmen metódicamente. Tensión, pulso, pupilas, temperatura. Lo anotó todo en la libreta, pasó las páginas, volvió hacia atrás y luego cerró la libreta. Todo normal, dijo, y miró a Rosario con esa expresión que significaba que él mismo estaba sorprendido. ¿Cómo que normal?, dijo Rosario en voz baja. Ella ve mal, tiene náuseas. Las constantes son normales, repitió él, y guardó el tensiómetro en el maletín. Yo recomendaría llevarla al hospital, hacerle un escáner. A veces pasa. A veces pasa, repitió Rosario tras él. ¿Qué? Y en su voz no había enfado, solo cansancio. Entendido. Lo acompañó hasta la puerta y volvió. Se quedó de pie mirando a su hija. Miró el collar de su cuello. Luego levantó la vista hacia algún lugar por encima de la cama, como se mira cuando se toma una decisión. Vuelvo enseguida, dijo. Carmen, no te levantes. Se puso el abrigo de lana directamente sobre la ropa de estar por casa, se calzó las botas y salió. La puerta se cerró. Hubo aún más silencio. Don Anselmo vivía al otro lado del pueblo, justo al lado del barranco. Rosario caminaba rápido, casi corriendo. El camino estaba oscuro, solo había una farola en toda la calle, y ella se orientaba más por la memoria que por la luz. La escarcha había congelado los charcos, que crujían bajo sus pies. No pensaba en lo que iba a decir, simplemente caminaba. La casa de don Anselmo era pequeña, con un porche bajo y contraventanas cerradas por la noche. Rosario llamó a la puerta. Luego, otra vez más fuerte.
Abrió la puerta una chica de unos 25 años. Era la nieta. Carmen la conocía del pueblo. Se llamaba Lucía. Lucía miró a Rosario. El abrigo desabrochado, el pañuelo ladeado, las manos que no sabía dónde poner. No preguntó nada. Se hizo a un lado y solo dijo: «Esperen aquí». Dentro hacía calor y olía a hierbas secas. Un olor agudo, un poco amargo, como huele una farmacia antigua. En la casa, sobre la mesa, había una lámpara de petróleo. En la estantería a lo largo de la pared, manojos de algo atado con cuerdas, un par de imágenes de santos en la esquina, y poco más. El silencio allí tenía otra textura distinta al de la casa de Rosario, denso como el fieltro. Lucía volvió y asintió. «Se puede pasar». Don Anselmo ya estaba vestido. 89 años. Ojos ciegos con un velo blanquecino, la cara llena de arrugas, como la corteza de un viejo roble. Pero se mantenía erguido y caminaba sin prisa. Lucía lo cogió del brazo y cruzaron todo el pueblo de vuelta. Rosario iba a su lado y guardaba silencio, porque él no preguntó nada. En la habitación, Carmen seguía tumbada sobre la manta, con los ojos clavados en el techo. La vela ya se había apagado, solo ardía la lámpara de la esquina. Don Anselmo entró, y Carmen giró la cabeza hacia el sonido de sus pasos. Algo cambió en el aire. Era difícil decir exactamente qué. No hizo más frío ni más calor. No apareció ningún sonido. Simplemente el ambiente se volvió diferente. ¿Cómo cambia una habitación cuando entra una persona con un peso distinto al del resto? Anselmo se acercó a la cama. Encontró la mano de Carmen con los dedos, con precisión, como si viera, y la tomó entre sus palmas. Sus manos eran secas y estaban calientes. Sostenía su mano en silencio, y su rostro estaba sereno, como el de una persona que escucha algo que los demás no oyen. Luego levantó lentamente la palma de la mano y la pasó sobre ella, sin tocarla, a varios centímetros de distancia, de arriba a abajo, sin prisa, y su mano se detuvo sobre su vientre. Carmen miró esa mano suspendida. Ella era enfermera. Sabía lo que era un gesto de exploración, y cuál era la reacción ante él. Algo en su cabeza hizo clic suavemente, como el chasquido de un interruptor en la oscuridad. No terminó de formular ese pensamiento, lo apartó. Luego don Anselmo estiró la mano hacia el collar. Daisy, lentamente, como quien se acerca a algo que quema, con precaución, pero con firmeza. Sus dedos encontraron el cordón en el cuello de ella y dio un tirón brusco, sin previo aviso. El cordón se rompió, las cuentas cayeron al suelo con un ruido sordo. 1, 2, 3, y él ya caminaba hacia la estufa de leña, sosteniendo un puñado en el puño. «Dense la vuelta», dijo en voz baja. Rosario y Lucía se giraron. Carmen cerró los ojos, escuchó el golpe de la portezuela de hierro. Luego nada, solo el crepitar de la leña dentro. Cuando Carmen abrió los ojos, en su cuello asomaba una línea roja, justo donde había estado el cordón. No era el rasguño de un tirón violento, no, una mancha uniforme, como la marca de una quemadura. Rosario lo vio y se tapó la boca con la mano. Lucía miraba en silencio. Anselmo estaba de pie frente a la estufa, de espaldas a ellas. «Salgan», dijo. Rosario salió la primera, seguida de Lucía. La puerta se cerró, y en la habitación solo quedaron Carmen y el anciano. Él se acercó y se sentó en el borde de la silla, no en la que había estado su madre, sino en otra. Guardó silencio un instante. Luego se inclinó un poco hacia adelante y habló muy bajo, casi en un susurro. «Tu protección aún no ha nacido», dijo él, «pero ya está en ti. Cuídala, y ella te salvará». Carmen lo miró, quiso preguntarle qué quería decir, qué protección, pero él ya se había levantado. Encontró el picaporte de la puerta y salió, sin mirar atrás. En el pasillo se escuchó el arrastrar de sus pasos, y los de Lucía. Luego el portazo de la puerta de la calle. La lámpara de la esquina parpadeó y se estabilizó. Carmen se quedó tumbada en la oscuridad y el silencio. La oscuridad de los bordes de su visión había retrocedido. No lo sintió al instante, sino al cabo de un minuto, cuando se dio cuenta de que veía el techo con claridad y nitidez. Tampoco tenía náuseas. Su mano, por sí sola, sin recibir ninguna orden, se posó sobre su vientre. Carmen era enfermera. Sabía que hay distintos tipos de náuseas. Sabía que hay distintos tipos de debilidad. Sabía que la mano que un anciano ciego detiene sobre un vientre ajeno no se detiene porque sí. No quiso pensar más en ello. Simplemente se quedó tumbada, con la mano en el vientre, mirando al techo, donde la lámpara dibujaba suaves círculos amarillos.
Por la mañana, las manchas rojas del cuello palidecieron. No desaparecieron, pero se atenuaron, como se apacigua el dolor cuando te sacan una astilla. Carmen se levantó, se acercó al espejo y se quedó mirando largo rato esas líneas de un rosa pálido a lo largo de sus clavículas. Las tocó con el dedo. La piel estaba lisa, no le ardía. Tras la ventana, Rosario les daba de comer a las gallinas. No se oía su voz, solo el golpe rítmico del grano contra la madera del comedero. Carmen se vistió, se enrolló un pañuelo de lana al cuello, bien apretado, para tapar las marcas, y se fue al trabajo. En el consultorio todo estaba tranquilo. No hubo pacientes por la mañana. Colgó el abrigo, encendió la cafetera eléctrica. Luego se detuvo en medio de la consulta, y se quedó mirando largo rato el cajón de los suministros bajo el lavabo. Lo abrió, encontró lo que buscaba y echó el pestillo de la puerta. El test de embarazo quedó sobre el borde del lavabo. Las 2 rayas aparecieron rápido, con claridad, sin vacilar, como si no tuvieran nada que ocultar. Carmen se sentó en el borde de la camilla y se quedó mirándolas. La cafetera en la otra sala empezó a silbar. Primero bajito, luego con más insistencia. No se levantó. Siguió sentada y escuchaba en su cabeza la voz queda del anciano. Tu protección aún no ha nacido, pero ya está en ti. Miraba las 2 rayas y pensaba en que don Anselmo lo había dicho antes de que ella misma lo supiera. La cafetera silbaba. Se levantó, se guardó el test en el bolsillo de la bata y fue a apagarla. Hasta el mediodía atendió a los pacientes, escribió en el registro, le tomó la tensión a doña Pilar. Hizo todo como siempre, solo que la mano derecha a veces se deslizaba sola en el bolsillo de la bata y rozaba lo que había allí. Solo lo rozaba, sin sacarlo. Después de comer, se quitó la bata. Volvió a ponerse el pañuelo y cogió el autobús a Oviedo. Héctor no abrió la puerta enseguida. Se quedó unos 10 segundos en el descansillo, escuchando cómo él se acercaba, cómo miraba por la mirilla. Luego sonó la cerradura. Tenía cara de recién levantado. Oh no, simplemente era esa expresión que se tiene cuando te pillan por sorpresa y en una fracción de segundo intentas recomponerte. Carmen lo notó. Luego él sonrió. Dijo, «Hola, ¿eres tú?» Y la abrazó. Y ella se dejó abrazar, porque había ido allí exactamente a eso. En el piso olía a café y a algo más, débilmente, apenas perceptible, algo ajeno, perfume, tal vez. Prefirió no pensar en ello. Se sentaron en la cocina. Él puso a calentar agua, sacó tazas. Carmen se quitó el pañuelo. Él vio las manchas en su cuello, las líneas rosadas a lo largo de las clavículas, y se quedó helado con el cazo de agua en la mano. «¿Qué es eso?», preguntó en voz baja. Ella se lo contó todo: la enfermedad, la pérdida de visión, el médico que no encontró nada, su madre corriendo a por el curandero, el collar que aquel había arrojado a la estufa. Hablaba con tono neutro, sin dramatismos, como se relatan los casos clínicos que te afectan personalmente. Héctor la escuchaba, y su rostro se iba quedando más blanco a medida que avanzaba la historia. Puso el cazo en la mesa, no en el fuego, y se frotó la barbilla con la mano. «Yo no lo sabía», dijo. Su voz era firme, pero tenía algo de alguien que ha preparado las palabras de antemano. «Carmen, te lo juro, no sabía que tuvieran algo malo. Simplemente las encontré en casa. Eran bonitas». «Pensé. En casa», repitió ella. Esa palabra se posó en el silencio de la cocina y no se movió de allí. Las encontró en casa. No las compró, no se las regalaron, las encontró en casa. En su casa había un collar ajeno que olía a cera de iglesia y a baúl viejo. Héctor la miraba. Ella lo miraba a él. El agua caliente en la mesa empezó a enfriarse. «Tú no tienes la culpa», dijo ella finalmente. Ella lo eligió. Lo eligió conscientemente. Cogió la palabra casa, la examinó por todos lados y la guardó en un rincón apartado, porque la otra opción exigía demasiado en ese preciso instante. Él se acercó, le cogió la mano, le volvió a decir que la quería, que todo iría bien. Las palabras eran las correctas. Ella asentía y pensaba en que en el piso olía a algo ajeno, y el cazo estaba en la mesa en vez de en el fuego porque se le había olvidado dónde debía ponerlo. Una persona que vive allí desde hace tiempo no olvida dónde se pone un cazo al fuego. Se fue por la tarde. Las siguientes 3 semanas Héctor llamó menos. No de golpe, no abruptamente, simplemente menos, como se baja el volumen pensando que el otro no se dará cuenta. Venía una vez a la semana, luego una vez cada 10 días. Se sentaba a la mesa, respondía a las preguntas, pero su mirada era la de alguien que piensa en otra cosa, miraba un poco más allá de su cara,
un poco a la izquierda. Carmen esperaba el momento adecuado. Lo buscaba cada día y cada día encontraba una excusa para esperar un poco más. Luego dejó de buscarlo, y simplemente se lo soltó un domingo por la mañana, cuando él vino y estaban tomando café en la cocina de ella. «Estoy embarazada», lo dijo, y le miró a la cara. La cara cambió antes que las palabras. Fue como mirar el agua donde han arrojado una piedra. Primero las ondas, luego ya el sonido. Algo se encogió en sus ojos. No fue susto, ni alegría, sino algo parecido al cálculo. Rápido y frío. Luego llegaron las palabras. El tono correcto. La expresión correcta. Qué inesperado. «Tenemos que hablar. ¿Entiendes lo complicado que es todo?» Hablaba y hablaba, acercándose con cuidado a esa palabra que ya tenía atascada en la garganta desde el primer segundo. «Carmen, ¿quizás sería mejor interrumpirlo? Aún es pronto. No estamos preparados». No dijo la palabra abortar. Dijo interrumpir el embarazo, y eso fue casi peor, como si pensara que un envoltorio suave cambia el contenido. Ella dejó la taza en la mesa, se levantó, cogió el pañuelo del respaldo de la silla. «Carmen, espera, vamos a hablar». Ella se enrolló el pañuelo al cuello. Se abrochó el abrigo y salió. No dio un portazo. Simplemente salió y cerró tras de sí con suavidad, como se cierra cuando no se tiene intención de volver. En la calle hacía frío. Caminaba hacia la parada del autobús y no lloraba. Por dentro tenía algo denso y pesado, como arcilla húmeda, y en esa pesadez sencillamente no cabían las lágrimas. En la verja de su casa estaba Mateo. Al verla, dio un paso hacia ella, y en su cara se veía que iba a decir algo. Algo que llevaba dentro desde hacía mucho tiempo. «Carmen», empezó él. «Llevo tiempo queriendo. Tengo que decirte algo de Vargas. He oído algo más». Ella se detuvo. Ella se detuvo. «Llevo tiempo queriendo de tiempo queriendo». Ella se detuvo. Ella se detuvo. Ella se detuvo. «Carmen», empezó él. Ella se detuvo. «Carmen», empezó él. Ella se detuvo. «Carmen», empezó él. 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 Ella se detuvo. «Carmen», empezó él. 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 «Carmen», empezó él». Todo lo que se le había acumulado en las últimas 3 semanas. La espera, la mirada fría de Héctor, la palabra interrumpir, el olor a perfume ajeno en el piso, el cazo en la mesa en vez de en el fuego. Todo aquello encontró salida hacia donde no debía. «Mateo», dijo ella, y su voz era plana y afilada como una cuchilla. «Tienes envidia. Simplemente tienes envidia y por eso dices todo eso. No te metas en mi vida. Por favor, no te metas más». Él la miró. No respondió nada. No retrocedió. Simplemente se quedó allí mirándola. Y en esa mirada no había ofensa, solo algo callado y comprensivo, que resultaba casi insoportable. Luego asintió. Se dio la vuelta y se fue a su casa. Carmen entró en su casa. Rosario salió de la cocina, miró a su hija un segundo en silencio y la abrazó. Simplemente la abrazó. Con fuerza. No preguntó nada. Carmen hundió la cara en su hombro y se quedó así hasta que algo por dentro aflojó un poco. Por la noche, tumbada, no podía dormir. Fuera nevaba, silenciosamente, sin viento. Los copos caían despacio y se posaban en el alféizar blanco. Pensaba en la palabra casa. Había encontrado el collar en casa, el de ámbar oscuro, pesado, con ese olor que ella había notado al instante y que cortésmente había olvidado enseguida. Esas cosas no están por ahí tiradas sin más. Esas cosas le pertenecen a alguien. Su mano se posó sola sobre el vientre, igual que aquella noche después de lo de don Anselmo. Carmen miraba a la oscuridad y pensaba, ¿de quién es la casa? ¿Y de quién es el joyero? El autobús estaba en la parada con las puertas abiertas. El conductor fumaba fuera, y Carmen tenía todo el tiempo necesario para subir o marcharse. Estaba en la acera con el bolso cruzado y no se movía ni en una dirección ni en otra. Le daba vergüenza ir. Seguir a alguien no es lo que hace la gente normal. Eso lo entendía perfectamente. La palabra casa se había convertido en esos días en una astilla clavada. Y Carmen sabía que, hasta que no lo viera todo con sus propios ojos, no tendría paz. El conductor tiró la colilla, subió al autobús. Las puertas empezaron a cerrarse. Carmen dio un paso hacia el interior. Eligió un asiento junto a la ventana, lejos de los demás pasajeros,
y se pasó todo el trayecto mirando los campos de invierno a través del cristal, grises, planos, con algún que otro árbol negro en el horizonte. Tenía el bolso en el regazo y lo sujetaba con ambas manos, aunque no había necesidad de hacerlo. La fábrica donde trabajaba Héctor estaba en las afueras industriales de Oviedo. Una entrada con puertas de hierro, la caseta del guarda bajo el tejado, humo eterno saliendo de la chimenea. Carmen se puso enfrente. Al otro lado de la carretera, junto a la tapia de hormigón de un almacén ajeno. El lugar era incómodo. Corrientes de aire entre los edificios, hielo sucio bajo los pies. No había dónde esconderse bien. Se subió el cuello del abrigo y se metió las manos en los bolsillos. El turno terminaba a las 6. Eran las 5:30. Aquella media hora fue, probablemente, la más desagradable de todo el día. Pasaba gente, algunos la miraban. Una mujer de pie junto al muro, mirando hacia la entrada, no tenía buena pinta. Carmen apartaba la mirada cada vez que alguien se fijaba en ella. Una vez casi se fue, dio 3 pasos hacia la parada del autobús urbano, pero luego se detuvo y volvió. Se preguntó: «Si te vas, ¿qué? ¿Te pasarás la noche en la cama pensando en el joyero?». Se quedó. A las 6 las puertas se abrieron y la gente salió en tropel, con monos de trabajo, abrigos, bolsos. Carmen se fijó en cada uno. Héctor salió de los últimos junto a 2 hombres, contando algo y riéndose, echando la cabeza hacia atrás con ganas, como se ríe uno cuando todo va bien. Parecía descansado, sin preocupaciones, como una persona que no tiene ningún problema, sino solo compañeros y el fin de la jornada laboral. Carmen estaba junto al muro observando aquella despreocupación. Junto a la parada, Héctor se despidió de los hombres. Le dio una palmada en el hombro a uno, le dijo algo al otro. Ambos se rieron, y luego giró. No en la dirección esperada. Carmen sabía en qué barrio tenía él el piso alquilado. Él se lo había contado. Ella se acordaba de la zona. Era en la otra punta de la ciudad. Ella esperó a que hubiera suficiente gente entre los dos, y fue tras él. Seguir a alguien por una calle de la ciudad es más difícil de lo que parece. No puedes ir ni muy rápido ni muy despacio. No puedes mirarle fijamente a la espalda. No puedes pararte cuando él se para. Carmen lo hacía todo mal. No era una persona que supiera seguir a alguien. Era la enfermera de un pueblo. Pero Héctor no miró atrás. Caminaba con paso firme, con las manos en los bolsillos, el vaho saliéndole de la boca. Pasaron 3 manzanas. Luego él redujo el paso. Delante, junto al portal de un edificio de 5 plantas con la fachada amarillenta y desconchada, había una mujer. Carmen vio primero la silueta, abrigo oscuro, pelo recogido, de espaldas a la calle. Luego vio cómo Héctor se acercaba a ella, no como uno se acerca a una conocida, sino como uno se acerca a su pareja, con naturalidad, sin gestos de más. Él sacó las llaves, encontró la correcta sin mirar, como se encuentra la llave de tu propia puerta cuando lo haces todos los días. La metió en la cerradura del portal, tiró de la puerta y la dejó pasar a ella primero. Carmen vio esa llave, vio cómo la sostenía en la mano, no en un llavero con una sola llave, sino en uno con varias, entre las cuales esa le resultaba familiar y propia. Se detuvo en medio de la acera. Antes de entrar, la mujer se volvió. No hacia Carmen, simplemente echó un vistazo a la calle, como se hace en el umbral de tu propia casa. Carmen le vio la cara, no la reconoció de inmediato. Primero algo familiar en el giro de la cabeza, en cómo sostenía los hombros. Luego su rostro encajó con el recuerdo, el autobús, diciembre, el olor a aire frío de las puertas abiertas, el collar en unas manos ajenas, unos labios que se movían sin emitir sonido. Aquella mujer, jadeante, que había subido corriendo en la siguiente parada. La puerta del portal se cerró. Carmen caminó hasta un banco junto al portal de al lado y se sentó. El banco era de metal. La portal, helado hasta la médula. El frío le traspasó el abrigo enseguida. No se levantó. Se quedó sentada mirando la pared amarilla y desconchada del edificio, las ventanas, la puerta del portal. Los transeúntes a veces la miraban. Ella no se daba cuenta. Pasó 1 hora, tal vez un poco más. Oscureció por completo, se encendieron las farolas, hizo más frío. En algún lugar, detrás de los edificios, se escuchó el traqueteo de un tren. Carmen seguía allí sentada, esperando sin saber muy bien a qué. La puerta del portal se abrió. La mujer salió sola, abrochándose un botón del abrigo mientras caminaba, con paso seguro, como se sale de tu propio portal. Carmen se levantó. La mujer la vio de inmediato. Se detuvo un segundo. Una mirada rápida y aguda. Luego, en lugar de pasar de largo, simplemente se quedó parada y esperó, como si supiera que iba a haber una conversación.
Salgo con Héctor Vargas, dijo Carmen. La voz le salió firme. Ella misma se sorprendió. Ya de 5 meses. Y espero un hijo suyo. La mujer la miró. No se sorprendió. Ni un solo músculo de su cara se movió. Asintió lentamente, como se asiente cuando recibes una información que ya sabías. Llevamos 5 años casados, dijo ella. 5 años. Carmen escuchó esas palabras y sintió como algo por dentro se reajustaba, lentamente, con esfuerzo, como se reajusta la vista cuando has estado mucho tiempo mirando una luz brillante y de repente te quedas a oscuras. La mujer no tenía prisa por irse. A veces se fija en otras, continuó, y en su voz no había ni malicia ni triunfo. Solo el cansancio de una persona que explica lo mismo por enésima vez. Yo las aparto del camino. Ya es costumbre. El collar, dijo Carmen. Algo cambió en los ojos de la mujer. No era miedo, pero sí algo parecido a la atención, a la cautela. Miró a Carmen un poco más de tiempo del que la había estado mirando hasta entonces. Si no entendiste la indirecta con el collar, dijo ella en voz baja y plana, la segunda vez será más triste. Luego se ajustó el cuello del abrigo y añadió, casi sin entonación, como quien dice una obviedad, no soy la primera que él se trae de los pueblos, pero soy la última a la que él vuelve. Tú solo eres un episodio, yo soy su vida. Se dio la vuelta y se alejó por la acera. Con paso seguro, sin mirar atrás, los tacones resonaban sobre el asfalto helado. Carmen se quedó bajo la farola mirándola alejarse. Recordaba el autobús. Recordaba cómo ella había entrado jadeando de la otra parada, como si viniera corriendo. Recordaba cómo de inmediato, desde la puerta, no miró al asiento libre, sino más abajo. Al collar, cómo pidió sostenerlo, y lo tuvo un buen rato. Sin soltarlo, con los dedos fuertemente apretados. Ella los había estado siguiendo en el parque, corrió detrás del autobús, conocía cada uno de sus pasos. La farola sobre su cabeza zumbaba levemente. Carmen seguía allí, y pensaba en que la mujer no había llegado a decir su nombre. Ni ahora, ni entonces en el autobús. La farola sobre su cabeza seguía zumbando. Suavemente, de manera constante, como zumba todo lo que funciona y no tiene intención de detenerse. Carmen estaba debajo de ella y miraba hacia la oscuridad, por donde acababa de desaparecer la mujer. 5 años de una vida ajena y bien organizada, en la que ella había encajado como un accidente breve y estúpido. Costumbre, recordó Carmen la voz fría y se estremeció. No era solo una infidelidad, era una cadena de montaje. Carmen se subió el cuello del abrigo y caminó hacia la parada. Las piernas se movían solas. Ella no elegía la dirección. Simplemente su cuerpo sabía a dónde ir. En el autobús encontró su sitio, el mismo junto a la ventana, donde se había sentado aquel día de diciembre. A su lado estaba vacío. Ella miraba ese asiento vacío, y diciembre volvía a reproducirse. Cómo aquella mujer había entrado jadeando, como directamente desde las puertas había mirado no al asiento, sino más abajo. Al collar, cómo había pedido sostenerlo y lo había sujetado largo rato, sin soltarlo, con los dedos firmemente cerrados. Tras la ventana desfilaban las luces de la ciudad. Luego, empezaron los campos oscuros, sin una sola luz. Carmen juntó las manos en el regazo y miró el cristal, y detrás de su reflejo no veía nada. Rosario no dormía, estaba sentada en la cocina con un café frío. Y cuando Carmen entró, simplemente la miró un segundo en silencio. Y por esa mirada quedó claro que la madre ya sabía que había pasado algo, y algo grave. Carmen se sentó enfrente. En el fuego silbaba suavemente el agua hirviendo del cazo que Rosario había puesto, seguro, mucho antes de que ella llegara. Carmen miró ese cazo, y por alguna razón fue eso, ese pequeño gesto cotidiano, esa agua puesta a calentar de antemano para una hija a la que se espera, lo que rompió algo en su interior. Le contó todo sobre la llave del portal ajeno, sobre la cara que reconoció, sobre los 5 años, sobre el «tú solo eres un episodio». Rosario escuchaba, y no la interrumpía. Cuando Carmen se calló, la madre no dijo nada. No dijo, «Ya te lo dije». Aunque se lo había dicho y ambas lo sabían, no dijo, «Te lo advertí», aunque se lo había advertido. Advertí. Se levantó, rodeó la mesa y abrazó a su hija con fuerza, en silencio, y por sus mejillas caían lágrimas silenciosas y constantes, como cae la lluvia cuando no hay viento. Se quedaron así mucho tiempo. El agua hirvió y se evaporó. Fuera estaba oscuro y silencioso. Luego Carmen se secó la cara y dijo en voz baja, «Le grité a Mateo». Rosario no contestó. Solo le apretó el hombro un poco más fuerte.
Él intentó decírmelo, continuó Carmen. 2 veces. Yo le paré las 2 veces. Le grité que tenía envidia. Había estado pensando en eso en el autobús, en cómo Mateo estaba junto a la verja, estrujando su gorra en las manos, en cómo miraba hacia el huerto cuando hablaba, y en cómo ella le había cortado sin dejarle terminar. Él sabía algo o lo intuía y no había encontrado palabras lo bastante convincentes, o las había encontrado. Pero ella no quiso escucharle. Y él se fue en silencio, y no se ofendió en voz alta. Simplemente se fue. Eso le daba más vergüenza que muchas otras cosas. El día siguiente pasó tranquilo. Carmen trabajó en el consultorio, atendió a los pacientes, hizo anotaciones. Fuera era invierno, gris, sin sol. La nieve formaba una capa gruesa en el alféizar por fuera. Hacia la tarde escuchó en el patio el ruido de un coche. Héctor llegó al día siguiente pasado el mediodía. Ella lo vio desde la ventana de la cocina. Salió del coche, se atusó la chaqueta, fue hacia la puerta. Con paso firme, sin dudar, como caminan los que creen tener la situación bajo control, llamó. Rosario abrió la puerta y se hizo a un lado en silencio. Sabía callar de una forma que su silencio pesaba más que las palabras. Héctor entró en la cocina. Carmen seguía junto a la ventana. No se sentó. Él se quitó la chaqueta y la colgó en el respaldo de la silla, con la familiaridad con la que se cuelga en una casa conocida. Y aquel movimiento fue tan normal que a ella se le encogió algo en el pecho. Vamos a hablar como personas civilizadas, dijo él, y se sentó. Su voz era neutra, casi de andar por casa, como si no existieran aquellos 5 años, ni la pared amarillenta y desconchada del portal, ni la llave que descansaba en su mano con tanta familiaridad. Habla, dijo Carmen. Habló largo rato, al principio con suavidad, diciendo que entendía su estado, que era una situación difícil para ambos, que lo mejor que podían hacer era separarse amistosamente, que él estaba dispuesto a ayudar con los gastos, que todo se podía resolver discretamente, sin escándalos, y que se separarían como es debido y olvidarían todo como una mala pesadilla. La palabra aborto volvió a omitirla. Hablaba de resolver el problema, de interrumpir el embarazo antes de que fuera tarde, como si las palabras correctas pudieran cambiar aquello de lo que hablaba. Carmen seguía junto a la ventana escuchando, y a sus espaldas, tras el cristal, estaba el cielo gris de invierno. Luego, el tono cambió. Carmen, dijo, y su voz se volvió distinta, más baja, pero con un peso nuevo. No entiendes con quién te has metido. Mi mujer, ella sabe hacer cosas. Ya has visto lo que sabe hacer. El collar fue un aviso. No se detendrá. Lo decía con calma, mirándola fijamente. Y precisamente esa calma era lo más desagradable. No era una amenaza directa, sino un sutil recordatorio de algo que ella ya sabía. Vete, dijo Carmen. Carmen, hablo en serio. Te he oído, dijo ella. Vete. Él se levantó, cogió la chaqueta del respaldo de la silla y estiró el brazo hacia la manga. Y en ese instante, desde el patio, llegó un sonido. El crujir de la nieve bajo unos pasos, lentos y rítmicos. Carmen miró por la ventana. Mateo estaba junto a la verja, no entraba, simplemente estaba en la calle, al otro lado de la cerca, mirando hacia la casa, con los brazos caídos, de pie, erguido. En su postura no había nada amenazante, simplemente estaba allí, como está un árbol o un poste que no va a ir a ninguna parte. Héctor también miró por la ventana. Se miraron el uno al otro a través del cristal. Héctor desde dentro, Mateo desde fuera. Mateo no se movía, no asentía, no gesticulaba. Simplemente estaba allí mirando con tranquilidad, como mira un hombre que tiene tiempo y ninguna prisa. Algo en aquella mirada leyó Héctor. Carmen vio cómo lo captaba. Sus hombros se encogieron ligeramente y luego bajaron. Se puso la chaqueta y se subió la cremallera. Te arrepentirás, dijo en voz baja, sin mirarla, de no haberme hecho caso. Salió. Cruzó el patio hacia el coche pasando por delante de la verja, pasando por delante de Mateo, que se apartó un poco pero no se marchó. Se sentó al volante. El motor arrancó. El coche dio marcha atrás y se fue. Mateo siguió de pie junto a la verja. Carmen salió al porche. Las heladas le mordieron de inmediato las mejillas y las manos. No se había puesto el abrigo. Se quedó en los escalones mirando a Mateo. Él la miró a ella. Perdóname, dijo ella. No explicó por qué. Él sabía por qué. Ella sabía que él lo sabía. Mateo guardó silencio un segundo. Luego asintió brevemente,
Sin añadir nada, se dio la vuelta y se fue a su casa. La nieve crujía bajo sus pies de manera constante y tranquila. Carmen se quedó en el porche, abrazándose a sí misma, y miró cómo se alejaba por la calle. Su figura se fue haciendo más pequeña hasta doblar la esquina. Desde la puerta abierta a sus espaldas, llegaba el calor y el olor de la cocina. Rosario hacía ruido con los cacharros, deliberadamente, como hacen ruido los que quieren dar a entender que lo han escuchado todo, pero no van a salir hasta que los llamen. Carmen se quedó un poco más al frío. Luego entró y cerró la puerta. De día, la casa de don Anselmo tenía otro aspecto. Aquella noche, cuando Rosario corría por el pueblo con el abrigo desabrochado, la casa de piedra parecía oscura y pesada, un lugar al que se va por desesperación. Ahora, en el mediodía de enero, bajo un cielo blanco sin sol, era simplemente una casa vieja con un porche bajo y contraventanas. Pequeña, cuidada. La leña apilada junto a la pared estaba perfectamente ordenada, cada tronco pegado al siguiente sin huecos. Carmen empujó la puertecita de la cerca, que crujió brevemente y se abrió. La nieve del patio estaba intacta, salvo por un caminito desde el porche hasta la cerca, pisoteado por unos pies. Caminó por ese sendero. Lucía abrió la puerta antes de que le diera tiempo a llamar. Miró a Carmen sin preguntar, sin sorprenderse, y se hizo a un lado. «Le está esperando», dijo Lucía con sencillez. Dentro olía igual que aquella vez, a hierbas secas, un ligero amargor, algo cálido y resinoso. Pero ahora Carmen veía detalles que no había notado por la noche. En un estante, a lo largo de la pared, había pequeños tarros de barro con tapas. En cada uno, un hilo con un nudo. Junto a la ventana, una mesa con un tablero de madera pulido por los codos hasta sacarle brillo. La imagen de la esquina era antigua, oscurecida. Apenas se distinguía el rostro del santo. Don Anselmo estaba sentado en un banco junto a la mesa. Las manos descansaban en su regazo, la espalda recta. Sus ojos ciegos miraban un poco por encima de la puerta, hacia donde vienen los sonidos. Cuando Carmen entró, él giró la cabeza exactamente en su dirección. «Siéntate», dijo. Ella se sentó en un taburete enfrente. Lucía se quedó junto a la puerta, no se fue. Anselmo guardó silencio medio minuto. No resultaba incómodo. Era el silencio de quien no tiene prisa y sabe que las palabras pueden esperar. Luego se levantó, despacio pero sin temblar, y fue hacia el estante. Sus manos encontraron el tarro correcto sin dudarlo. Quitaron la tapa. El olor cambió, se volvió más agudo. Con un toque herbáceo y un poco amargo, como el romero a finales de verano, Lucía le tendió un trozo de tela de lino, blanca, limpia. Anselmo empezó a verter algo del tarro sobre la tela, y Carmen se quedó mirando sus manos. Los dedos se movían con precisión y sin prisa. No era un temblor senil, sino la seguridad de alguien que lleva haciendo aquello mucho tiempo y sabe lo que hace. Ató un nudo, luego el segundo, luego el tercero. Cada uno con una pausa, como si entre ellos hubiera algo más, invisible. Luego sacó del bolsillo un crucifijo pequeño, de cobre, oscurecido por el tiempo, y lo puso sobre el paquetito. Se levantó, se acercó a Carmen y le tendió ambas cosas. Ella las cogió. El saquito de hierbas estaba caliente, como si hubiera estado junto al fuego, aunque ella había visto que estaba en el estante. El crucifijo estaba frío, con el borde áspero. «Llévalo puesto», dijo Anselmo. Su voz era baja, sin solemnidad. «No te quites ninguno de los dos», Carmen asintió. «Intentarán algo más», continuó él, y volvió a sentarse en el banco. «No podrán, pero lo intentarán, ya verás». Se calló, de un modo que dejaba claro que la conversación había terminado. Sin brusquedad, simplemente todo estaba dicho. Carmen se levantó, quiso darle las gracias. Empezó a decir: «Gracias por, Barte». Pero Anselmo solo movió la cabeza de forma casi imperceptible, y ella se calló. «Barte, Barte, Barte». Lucía la acompañó hasta la puerta. En la calle, Carmen se puso el crucifijo de inmediato, se abrochó la cadena al cuello, se lo arregló bajo el cuello de la camisa, guardó el saquito en el bolsillo interior del abrigo, lo presionó con la mano desde fuera a través de la tela, y se fue a casa. La nieve crujía bajo sus pies, seca y brevemente. Ese crujido solo ocurre cuando hace mucho frío. Héctor llegó al cabo de 4 días. Carmen estaba en casa. Escuchó cómo el hielo crujía bajo las ruedas en el patio. Se asomó a la ventana. Su coche estaba junto a la verja. Él estaba al volante, con el motor en marcha. Ella no salió. Unos minutos después la cerca chirrió. Alguien la había abierto desde fuera. Carmen volvió a mirar por la ventana.
Mateo estaba junto a la verja, a este lado de la cerca, de cara al coche, con los brazos caídos, de pie y erguido, mirando el parabrisas. Héctor seguía en el coche, mirando a Mateo. Pasó, quizá, un minuto, quizá menos. Luego el coche dio marcha atrás, dio la vuelta, y se fue. Mateo se quedó allí un poco más. Luego volvió por su camino, sin mirar atrás. Carmen se apartó de la ventana. Llegaron juntos 3 días después. Ya por la noche, en la oscuridad, el coche se detuvo junto a la verja y no se fue. Carmen vio por la ventana a 2 personas tras el cristal, siluetas. El motor estaba en marcha. El tubo de escape soltaba vaho blanco en el aire gélido. Simplemente estaban allí aparcados, mirando hacia la casa. Rosario entró en la habitación, se puso junto a Carmen frente a la ventana, no dijo nada. Luego, por el lado del patio del vecino, apareció Mateo. Salió a la calle, se acercó a la verja, se detuvo igual que la vez anterior, con calma, sin prisa, miró hacia el coche. Esta vez se fueron más rápido. El coche arrancó casi enseguida, como si la presencia de Mateo no fuera una amenaza, sino otra cosa, algo con lo que no se discute y no se negocia. Rosario se apartó de la ventana y se fue a la cocina. Allí empezó a silbar el cazo con agua. Carmen se quedó mirando la calle vacía. Lo intentaron una vez más al amanecer. Carmen se despertó pronto, a las 6:30, cuando el cielo gris apenas empezaba a clarear tras la ventana. Se quedó tumbada un minuto, escuchando. En la casa había silencio. Rosario aún dormía. Algo la había despertado. No fue un ruido, ni un pensamiento, simplemente algo. Se vistió y salió al patio. Junto a la verja, en la nieve, había un círculo. Eran agujas, clavadas verticalmente en la tierra helada entre la nieve, formando un círculo, distribuidas uniformemente, como si alguien las hubiera colocado sin prisa y con cuidado. Había muchas. Carmen no las contó, pero eran muchas. Junto al círculo yacía un mechón de pelo, oscuro, atado con un hilo rojo. Y la tierra alrededor estaba mojada. Una mancha de agua oscura en la nieve, derramada de forma irregular, ya congelada por los bordes. Carmen se quedó parada mirándolo. Por dentro no sentía miedo ni asco. Era algo parecido a un cansado reconocimiento. Anselmo había dicho. Lo intentarán. Lo habían intentado. Rosario apareció en el porche. Salió con el abrigo echado sobre el camisón, lo vio y se santiguó. En silencio, sin palabras. Simplemente levantó la mano y se santiguó, mirando al círculo junto a la verja. No lo toques con las manos, dijo en voz baja. Lo sé, respondió Carmen. Fue al cobertizo. Allí olía a leña seca y a hierro. La pala estaba apoyada en la pared. El mango estaba frío y áspero al tacto de su palma. Carmen la cogió y volvió a salir. Trabajó metódicamente. Hizo palanca con la pala bajo las agujas. Fueron saliendo de la tierra helada con un crujido sordo, una tras otra. Recogió el mechón de pelo con la pala, sin tocarlo con las manos. Cogió el agua oscura junto con la capa superior de nieve y lo echó todo en un cubo de chapa viejo que había junto a la valla. Rosario estaba en el porche mirando. No ayudaba. No hacía comentarios. Simplemente miraba, sujetándose el abrigo a la altura del pecho. Carmen cogió el cubo y lo sacó al otro lado de la carretera. Más allá de la cuneta había un descampado. Volcó el contenido en la nieve, lejos del camino. Se quedó de pie un segundo, luego se dio la vuelta y caminó de regreso. Dejó el cubo de nuevo junto a la valla. Guardó la pala en el cobertizo. Salió y se sacudió las manos. Mientras tanto, el cielo se había aclarado, gris de invierno, pero ya con luz. Empezaba el día. Rosario ya no estaba en el porche. Carmen oyó cómo trajinaba con las tazas en la cocina. Luego, suavemente, casi sin ruido, se abrió y se cerró una puerta. Carmen estaba junto a la verja mirando el lugar donde había estado el círculo. La tierra había sido removida, la nieve revuelta, pero estaba vacío, solo tierra. Por la calle caminaba Mateo. Iba por su camino habitual hacia el aserradero, con su macuto de lona cruzado al hombro. Al ver a Carmen con la pala junto a la verja, aminoró el paso. Miró la nieve removida, la miró a ella y no preguntó nada. «Buenos días», dijo él. Carmen levantó la cabeza. «Buenos días», respondió y sonrió. No con una sonrisa grande, no a propósito. Simplemente su cara lo hizo sola, como lo hace cuando ve algo sencillo y fiable en medio de todo lo demás. Mateo asintió
y siguió caminando. Y el macuto de lona se balanceaba en su hombro al ritmo de sus pasos. Carmen se quedó un poco más junto a la verja, luego metió la pala en el cobertizo, la colgó en su sitio y entró en la casa, allí donde Rosario hacía ruido con las tazas y olía a café caliente. Después de aquella mañana con las agujas, algo por fin encajó en su sitio. Las amenazas de los Vargas se apagaron, como estrelladas contra un muro invisible, el que habían levantado alrededor de la casa Anselmo y Mateo. Carmen ya no volvió a mirar con recelo hacia la verja. El pueblo se enteró del embarazo de Carmen de la misma forma en que los pueblos se enteran de todo, poco a poco, y todos, a la vez. Primero lo notó la tía Antonia, del patio vecino, luego doña Pilar, a la que Carmen le tomaba la atención, y luego, de algún modo, se extendió solo a todos los demás. Hubo reacciones de todo tipo. Asunción, la madre de los hermanos del aserradero, paró a Carmen junto a la tienda y dijo en voz alta, para que la oyeran los que estaban cerca. Se lo ha buscado, entonces. Lo dijo sin malicia, solo como constatación de un hecho. Carmen la miró, cogió el cambio del tendero y se fue a casa. No contestó nada. Teresa, la enfermera del pueblo de al lado con la que Carmen a veces consultaba los casos difíciles, la llamó por teléfono y fue directa. Si necesitas ayuda, dímelo. Nada más. Con eso era suficiente. Varias mujeres del pueblo empezaron a saludarla de otra manera. No con hostilidad, sino con esa precaución especial, con la que se saluda cuando no se sabe cómo actuar. Carmen devolvía el saludo y seguía su camino. Ya no gastaba energías en adivinar qué se escondía tras las caras de los demás. La tripa creció despacio, y luego de golpe, como si el bebé hubiera estado esperando pacientemente hasta cierto punto, y hubiera decidido que ya bastaba de esperar. Para mayo a Carmen ya le costaba entrar en sus vestidos, y Rosario le fue arreglando la ropa, ensanchándola por la cintura. En silencio, por las noches a la luz de la lámpara del salón. El hilo se le acabó a mitad de la costura. Se levantó, buscó otro y volvió a sentarse. Todo sin palabras, simplemente lo hizo. En el consultorio, Carmen trabajó hasta el 7º mes. Luego Rosario le dijo que ya era suficiente, y Carmen no discutió. No porque estuviera de acuerdo, sino porque su madre tenía razón, y ambas lo sabían. Febrero resultó helador. La leña se consumía rápido. La pila junto a la pared mermaba visiblemente. Carmen la miraba por la mañana y calculaba cuánta le quedaba. La calculaba, pero no decía nada en voz alta, porque no había nadie con quien hablarlo salvo su madre. Y su madre ya tenía bastantes preocupaciones de por sí. Un día oyó golpes en el patio. Se acercó a la ventana. Mateo estaba junto a la leña con un hacha grande en las manos. La levantó, la bajó. El tocón saltó en 2 pedazos. Cogió el siguiente, lo puso en el taco. Trabajaba sin abrigo, solo con un jersey, aunque estábamos a 2 grados bajo cero. Nadie lo había llamado. Simplemente había venido y estaba partiendo la leña metódicamente, sin movimientos bruscos, como se hace un trabajo que se ha hecho muchas veces. Rosario salió al porche con una taza. «Entra, tómate un café», le dijo. «No hace falta», respondió Mateo sin detenerse. «Me queda un poco más». Rosario se quedó allí, luego volvió a entrar en casa, dejó la taza en la mesa y se fue a otra habitación. Carmen estaba en la ventana mirando a Mateo. Levantó el hacha, la bajó, apartó las 2 mitades a un lado y se agachó a por el siguiente tronco. Su jersey era viejo, con el cuello dado de sí, de esos que se usan por casa, no para salir. Había venido con lo que llevaba puesto. No se había cambiado. Ella pensó en que ya había hecho aquello otras veces. Arreglar la valla, limpiar de nieve el camino. Un invierno, hacía 2 años, había arreglado una bisagra de la puerta que se había desencajado. Ella cada vez decía gracias y cada vez seguía su camino. Miraba a través de él, no por crueldad. Simplemente él era parte del paisaje, como el aserradero o la cruz del consultorio rural, tan habitual que había dejado de ser visible. El hacha golpeó el taco de madera. El tronco cayó en la nieve. Mateo se enderezó, miró la pila de leña, calculó cuánto había hecho y alargó la mano a por el siguiente. El vaho de su respiración formaba nubes regulares. Carmen se apartó de la ventana. El parto empezó a finales de junio, en una noche bochornosa en la que el aire de San Tirso apenas se movía y olía densamente a polvo y al calor del asfalto de la carretera. Rosario avisó a la matrona y se quedó ella misma a su lado. Se sentó junto a la cama, le cogió la mano a Carmen y no se la soltó. Tenía el rostro sereno,
con esa tranquilidad especial que tiene la gente cuando siente miedo, pero decide que en ese momento el miedo no sirve para nada. ¡Carmen gritaba! Era un grito sincero, de verdad, sin vergüenza, porque dolía y porque en ese momento no había lugar para el pudor. Rosario no le pedía que callara ni le decía que aguantara, solo le sujetaba la mano y a veces decía, «Venga, vamos», en voz baja, como si no se lo dijera a ella, sino a sí misma. El niño lloró a las 3:30 de la madrugada, fuerte, al instante, sin avisar, como alguien que llevaba mucho tiempo queriendo expresarse, y por fin tenía la oportunidad. La matrona se echó a reír. ¡Qué pulmones! Y Rosario soltó la mano de Carmen y se tapó la boca. Carmen estaba tumbada escuchando ese llanto y lloraba, no por el dolor ya era otro. Lloraba sin más, porque algo muy grande acababa de ocurrir, y su cuerpo no conocía otra forma de responder a ello. «¿Cómo se va a llamar?», preguntó la matrona. «Lucas», dijo Carmen. Rosario cogió a su nieto en brazos, allí de pie, sosteniéndolo, pequeño, rojo, chillando, y a ella le temblaban las manos. No por debilidad, simplemente le temblaban. Susurraba algo muy bajo, casi sin sonido. Carmen no distinguía las palabras, pero por el movimiento de sus labios adivinó que era una oración, o simplemente nombres, o ambas cosas a la vez. Al otro lado de la ventana empezaba a amanecer. Un pájaro muy cerca, imposible saber cuál, probaba su voz de forma breve e interrogativa. Don Anselmo llegó por la mañana. Lucía le llevaba del brazo. Caminaban despacio por el camino de tierra, seco y cuarteado por el calor de junio. Y Anselmo pisaba con cuidado, atento a cada crujido. Se detuvieron junto a la verja. Lucía iba a abrirla, pero él negó con la cabeza. «No hace falta». Se quedó junto a la cerca y escuchó. Por la ventana abierta llegaba la voz de Lucas. Aún no se había calmado y reclamaba lo suyo a pleno pulmón. Anselmo se quedó allí escuchando. Tenía el rostro vuelto hacia la casa, los ojos ciegos ligeramente entornados. Luego asintió una vez de forma cortante, como quien pone un punto final. «Ya está», dijo. Lucía lo cogió del brazo. Dieron la vuelta y regresaron por el mismo camino, lentamente. Anselmo no volvió a mirar hacia atrás. Mateo llegó al tercer día. Carmen oyó unos golpes en la puerta y la voz de su madre en el pasillo. Luego pasos, y luego silencio. Rosario se asomó a la habitación. «Ha venido Mateo», dijo. «Ha dejado algo en el porche». Ya se iba. Carmen se levantó. Lucas dormía en su cuna. Rosario la había preparado en febrero. Él la había colgado de una viga del techo y la había pintado de blanco. Carmen se puso la bata y salió al pasillo. En el porche había un juguete. Un caballito de madera con ruedas, pequeño, con la crin tallada. Las ruedas estaban un poco irregulares, pero eran resistentes. Se notaba que lo había hecho a mano, no a máquina. En la madera quedaban las marcas de la navaja, pequeñas muescas a lo largo del cuello. El caballito olía a virutas frescas y a aceite de linaza. Mateo estaba al pie de los escalones, ya de espaldas, dispuesto a marcharse. «Mateo», dijo Carmen. Él se giró. «Pasa». Él dudó un segundo. Luego subió los escalones. Se limpió los zapatos en el felpudo y entró. En la sala se sentó en una silla junto a la pared, no en el centro, ni a la mesa, sino a un lado, contra el muro. Se quitó la gorra, la dejó sobre su rodilla. Rosario trajo café y salió, cerrando la puerta con cuidado. Lucas dormía. La cuna se mecía levemente por la corriente que entraba por la rendija de la ventana. Mateo miró al niño durante mucho rato, muy serio, como se mira algo importante que se quiere recordar. Carmen estaba situada a su lado y guardaba silencio. El silencio no era incómodo. Era el que se produce cuando dos personas no necesitan llenar el vacío con palabras para sentirse bien. Lucas frunció la nariz en sueños, se movió y se volvió a quedar tranquilo. Mateo hizo un leve movimiento de cabeza, apenas perceptible, como si tomara nota de algo para sus adentros. Luego cogió su gorra y la cambió de rodilla. Por la noche salieron al porche. El aire nocturno de principios de julio traía frescor, pero la tierra aún desprendía el calor del día. Desde el bosque llegaba el aroma a resina caliente y a hipérico. Lucas dormía en la casa. Rosario estaba en la cocina. Ambos estaban de pie juntos en el porche, mirando la calle del pueblo, tranquila, veraniega, congelada a la espera del frescor de la madrugada. Mateo habló primero. «Llevaba tiempo queriendo decírtelo», pronunció en voz baja y sin volverse hacia ella. Miraba al frente. «Ya lo sabes, yo no tengo ninguna prisa». Carmen escuchaba.
Al otro lado de la calle, en el patio del vecino, alguien cerraba las contraventanas, las bisagras chirriaron. Luego sonó un golpe seco y volvió el silencio. Ella guardó silencio un buen rato. No porque no supiera qué contestar, sino porque quería responder con exactitud, sin palabras de más. Sabía que las palabras que se dicen en momentos así se quedan grabadas para siempre. Lo sé, dijo ella finalmente. Te veo. Mateo asintió lentamente, sin apuro, como asiente el que recibe la respuesta que esperaba sin estar del todo seguro de que se la darían. Se quedaron un poco más en el porche. Luego Mateo dijo, «Buenas noches». Bajó los escalones y se fue a su casa por la calle oscura y polvorienta. Carmen le vio alejarse. La boda se celebró en octubre, discreta, íntima, con unas pocas mesas en el patio. Estaban Teresa, Lucía. Rosario lloraba, pero no como se llora de pena o de miedo, sino como se llora cuando algo ha ido mal mucho tiempo y, de repente, se pone en su sitio. Lucas estaba sentado en el regazo de Rosario y mordisqueaba el pico del mantel, completamente indiferente a la solemnidad del momento. Mateo, con una camisa nueva, parecía un poco rígido. Era un hombre al que no le resultaba familiar la ropa de domingo, como si fuera una piel ajena. Carmen le cogió la mano por debajo de la mesa, y él relajó los hombros. Don Anselmo no estuvo en la boda. Lucía dijo que últimamente le costaba caminar y se cansaba. Le había mandado algo pequeño, envuelto en una tela de lino blanca, para Lucas. Carmen lo metió en la cuna, sin desempaquetarlo. Un mes después de la boda, Lucía se presentó ella misma en la casa, por la mañana, sin avisar. Se quedó en el umbral y dijo simplemente, «El abuelo ha muerto esta noche», muy tranquilo. Entré por la mañana a verle, y estaba tumbado, sonriendo. Rosario se santiguó. Carmen estaba de pie con Lucas en brazos y pensaba en cómo Anselmo se había quedado junto a su verja en junio, escuchando el llanto del recién nacido y diciendo una sola palabra, «Ya está». Como si supiera que eso era lo último que le quedaba por hacer, esperar, asegurarse y entonces, y solo entonces, marcharse. Lucas le tiró del pelo, con firmeza y placer, como se tira cuando se ha encontrado algo interesante. Carmen le agarró la manita, se la llevó a los labios y le besó el puñito. Fuera, tras la ventana, Mateo cogió al niño, que ya había crecido un poco, y lo levantó en brazos, enseñándole algo hacia el bosque, donde desaparecía el camino. Ahora aquella era su vida, su pila de leña y su silencio, un silencio que ya nadie se atrevería a romper.